En esa foto, cuando eso yo vivía en Villavicencio, tenía como 7 años, tal vez 8. Vivía en un lugar que se llamaba El Refugio. eh, Cuando eso vivía con mi padrastro, con mi mamá. Y pues básicamente él era como el administrador, mi padrastro era el administrador de un lugar de cítricos, de naranjas, limón, bueno, todos los cítricos. Y en ese tiempo, pues no sé, todo era muy tranquilo, todo era muy chévere. Mi mamá y mi padrastro se acababan de conocer, estaban empezando como su etapa es pasar de ser novios a ser ya pareja y formalizarse y irse a vivir los dos. Eh, Me acuerdo que pues para mí todo era muy nuevo porque pues no había vivido nada como digamos de experiencias así como tan, no sé, como enlazadas como digamos a lo natural o algo así. Entonces pues era algo chévere porque me acuerdo que me la pasaba corriendo entre los naranjales, montaba a caballo, jugaba con las vacas, los trabajadores de la finca eh, siempre estaban como pendientes de mí y me la pasaba todos los días, pues no sé por qué, pero creo que no estudiaba, creo o no sé si eran vacaciones o qué, pero mis recuerdos eran que me levantaba prácticamente todos los días a las 5 de la mañana y eran las 6 7 de la noche y yo todavía estaba por ahí molestando, pero pues sí, fueron como muy buenos tiempos y fue muy chévere, no sé, fue un tiempo muy bonito, muy chévere. Mi padrastro estuvo trabajando ahí en ese lugar como unos 3 años, 4 tal vez, y luego de eso él renunció a ese lugar porque pues en los planes de él que tenía con mi mamá era irse a vivir a otro lugar, o sea, ellos querían como comprar su propia casa o sí, como empezar a ser como sus propios jefes. Entonces, pues durante ese tiempo ellos estuvieron ahorrando y se fueron a vivir, pues compraron un lugar que se llama La María, actualmente creo que se llama igual, eh, y era un lugar era como una finca sobre la vía principal de Puerto López y, y ellos lo que hicieron fue que esa finca la volvieron como un lugar como turístico que en ese momento se volvió muy conocido. eh, Arreglaron todo, o sea, como que iniciaron con una parte pequeña y luego fueron comprando como digamos como las fincas vecinas y, y que y en ese momento pues cuando empezaron me acuerdo que nada más era como la casa de nosotros, por ahí pasaba como una quebradita, entonces mandaron a hacer como una piscina natural, entonces como que contrataron retroexcavadoras, hicieron algo grande, pusieron como canchas de tejo, pues porque allá juegan mucho tejo, luego hicieron canchas de fútbol, de voleibol, hicieron de básquetbol, ya con el tiempo hicieron un zoológico de animales típicos de Villavicencio, eh, también hicieron como una parte recreacional para los niños, hicieron otra parte recreacional para adultos y niños, que era como donde estaba, digamos, como digamos, un panaca, que era donde uno podía, digamos, las personas podían como estar en contacto con caballos, con vacas, con ovejas, sí, con todos estos animales como de granja y los podían alimentar y bueno. Entonces sí, o sea, el lugar tomó mucha popularidad porque pues obviamente era nuevo allá. Eso fue en más o menos como en el 98, 99. Bueno, yo tengo 30 años y pues yo como niño obviamente estaba súper entusiasmado todos los días yo quería estar pendiente de todo, supuestamente yo era el administrador del zoológico, pero pues obviamente eh, son como cosas de niño que uno disfruta. Yo me acuerdo que me encantaba llevar a mis amiguitos de otras fincas, pues porque los papás eran que trabajan en otras fincas, entonces pues yo obviamente los llevaba para que nos bañáramos en las piscinas, para que vieran el zoológico. Bueno, entonces eran como algo muy sano y muy chévere y digamos que fue una infancia muy bonita porque la disfruté creo que al máximo y estoy muy agradecido con la vida por esa oportunidad. Bueno,
Cuando eso, como el lugar tomó tanta popularidad, porque pues también hacían obviamente eventos para adultos como en las noches donde hacían como, creo que se llaman como bazares o no sé, bueno, en la noche hacían fiestas, llegaban chivas y cosas así, y mi padrastro y mi mamá rifaban una ternera todos los fines de semana. Entonces ese era como el gancho para que llegaran más clientes. Y entonces pues luego, no sé, o sea, como en continuación con la historia, un día estábamos, era un fin de semana, no, era un viernes, y estábamos todos cenando y yo ese día quería acampar dentro de la misma finca, pues era como mi primera acampada. Entonces dije como no, voy a acampar hoy, yo estaba súper entusiasmado, mi mamá nos estaba haciendo la comida y esa noche ya habían cerrado todo obviamente y estábamos pues todos en familia, pues mi mamá, mi padrastro, mi medio hermano, que pues mi padrastro tenía un hijo, y yo. Y en ese momento, cuando ya habían cerrado, me acuerdo que pues alguien llegó, tocó la puerta y, ay, hola, buenas noches, es que para saber si ustedes de casualidad aquí venden gaseosa. Y pues sí, se vendía gaseosa pues porque era un lugar como turístico. Entonces mi padrastro siempre ha sido como de que nada se pierda, entonces él dijo como, sí, claro, no sé qué. Entonces él sacó la gaseosa y se la entregó al señor. A lo que el señor fue a recibir la gaseosa y le iba a dar el pago a mi padrastro, pues se le hizo así y pues normal, uno cree como, va a pagar. Y cuando hizo así, sacó una pistola y se la puso en la cabeza y empezó a insultarlo, le dijo que se botara al piso y nosotros estábamos como a 6 pies de donde estaba el señor ese, nos botó al piso a mi hermano y a mí, a mi mamá se la llevaron. Mi mamá la encerraron en la cocina y le pusieron una toalla en la cabeza, no sé para qué, tal vez para que no viera. Y mi hermano y yo estábamos en el piso y yo dije como, perdón, yo le dije a mi hermano, David, yo no me quiero morir hoy. Perdón, yo le dije, no me quiero morir hoy. A la cuenta de 3 nos levantamos y salimos corriendo. Y él me dijo como, bueno, sí, hágale. Y pues contamos hasta 3, nos levantamos y efectivamente corrimos. Y uno creería que porque uno es niño o algo así no le van a hacer daño. Y pues el señor, sin pensarlo, nos disparó a los dos a las piernas. Gracias a Dios no nos impactó ninguna bala. Y en ese momento empezó todo. Nosotros salimos corriendo de ahí de la sala y empezaron los tiros y escuchamos pa, 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 mientras nosotros corríamos. Y pues la finca era bastante grande, era muy, muy grande. Entonces pues es llano, todo es plano, la luna estaba llena, o sea, era como si fuera como para televisión o algo así, porque es que se veía absolutamente todo. Y me acuerdo que yo corriendo con mi hermano, él estaba precisamente en un colegio militar y yo en un momento estaba corriendo solo y no lo veía a él más. Y yo como bueno, cuando yo iba corriendo así y se me dio por ver para atrás, venía un man altísimo, no sé, le pongo yo por ahí 1,90, tal vez 1,80 y algo, y venía con una mini Uzi en las manos, pero pues obviamente no creo que me quisiera matar porque si no lo hubiera hecho a la distancia, o sea, simplemente estaba como persiguiéndome tal vez para ver para dónde iba.
Y nosotros teníamos en ese momento unos vivientes que eran como las personas que cuidan la finca cuando nosotros nos íbamos. También esto, pues precisamente por si se presenta algún problema como este, ellos estaban ahí. Y yo me acuerdo que yo me fui para allá, para esa casa, porque yo sabía que si algo malo pasaba tenía que ir a avisarle a ellos. Y yo fui corriendo, el señor de la minibús en un momento paró y me dejó seguir corriendo. Y en esas yo vi que algo se movió en el pasto, era mi hermano que venía entre el pasto así como arrastrándose, así como le habían enseñado en el colegio. Estaba todo untado de tierra, de barro, y entramos rápido a la casa. De los vivientes le dijimos, pues obviamente gritando, que me acuerdo que le dijimos como, no, por favor ayúdennos, están matando a nuestros papás, ayúdennos, tienen que hacer algo. Y en ese momento nosotros, o sea, llegamos, gritamos eso, el señor y la señora se alteraron porque pues aparte ellos eran una pareja y nosotros seguimos corriendo. Y cuando salimos de la casa estaba el de la minibús y todavía, y nos pasamos como, digamos, a una parte que era como la parte del zoológico, y estaba como, eso estaba lleno como de cerca de esa de púas, y yo me acuerdo que me quedé enredado, perdón, y yo vi al señor así como a los ojos, como a la cara, y obviamente eso fue algo súper traumático para mí porque como que ver hacia arriba a una persona que tiene una pistola en las manos y que me está viendo así como, sí, que uno no sabe si lo va a matar o no. Y pues no sé, seguramente, no sé qué pasaría, pero pues no nos hizo nada. Y nosotros seguimos corriendo. Y mientras que corríamos, yo me acuerdo que sonaba, o sea, como en la distancia sonaba el pa, 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 pa. Muchísimos tiros, yo nunca había escuchado, pues en realidad nunca había escuchado un tiro. Y yo solo pensaba como, Dios mío, guarda a mis papás, porque pues era lo único que yo tenía. Y yo me acuerdo que eh, nos fuimos pues para la finca del lado, nos duramos corriendo como, yo no sé, diría que como unos 15 minutos, y cuando llegamos a la finca del lado, eh, ellos estaban afuera y nos preguntaron como qué está pasando, por qué está sonando ese ruido, qué son. Nosotros no, son tiros que están matando a los papás de nosotros, por favor ayúdennos, llamen a la policía. Y pues en ese entonces, pues por allá en las fincas y eso, eh, pues creo, no sé si me equivoco, pero lo que he escuchado de mi mamá y de mi papá, de mi padrastro, pues es que no habían celulares, pues habían celulares, pero muy pocas personas tenían, obviamente no habían teléfonos. Y entonces ellos dijeron como no podemos llamar porque es que no tenemos teléfono, vayan a la pista. Entonces ahí al frente de la finca de ellos había una pista de avionetas que eran las que fumigaban, digamos, los arrozales y estas de algodón. Entonces pasamos al otro lugar y nosotros les dijimos como que por favor nos ayudaran, que estaban matando a nuestros papás, ellos eran amigos de mis papás, que les estaban disparando desde hace rato. Y mientras tanto yo me acuerdo, o sea, es que lo traumante es como la cantidad de tiros y cómo lo maneja uno la mente, porque yo decía como, o sea, es que sonaba, yo decía es que no hay posibilidad de vivir, no hay, porque mientras tanto sonaba como el prra, prra, pa, 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 y era terrible. Y yo me acuerdo que llamaron a la policía de Popayán, y no estaban disponibles, entonces que porque estaban en otro lugar, y entonces llamaron a otra policía que es de un pueblo que se llama Pachaquiaro. Y bueno, entonces pues como pasó eso, yo dije como no, devolvámonos para la finca de nosotros y esperemos a que se vayan. ¿Para qué? Para, o sea, pues para nosotros poder entrar y ver qué está pasando. Y nosotros nos devolvimos, y allá en Villavicencio, bueno, en esa parte, como no hay esto, digamos, desagües para las
para las vías. Entonces allá lo que hay es como unas cunetas, por así decirlo, que son bien profundas y que están a los lados de cada vía. Nosotros nos fuimos por esa parte corriendo y cuando ya íbamos llegando a la finca vimos que estaban saliendo como unas 6 o 7 personas y se montaron todos en una jeep azul. Y entonces todos gritaban que no, que vámonos, que vámonos. Entonces nosotros pues nos tiramos al suelo escondiéndonos porque dijimos no, pues si pasan por acá nos ven. Entonces cuando se fueron hacia el otro lugar nosotros salimos y fuimos a ver pues qué estaba pasando. Llegamos y mi mamá estaba mi mamá acaba de tener pues a mi otro hermano, tenía nada más 2 meses de nacido, lo tenía en los brazos. Y mi padrastro estaba con un Gatorade en esta mano, tomando Gatorade, y la otra la tenía colgando, y me acuerdo que el brazo derecho le estaba colgando prácticamente de los tendones, lo tenía separado, o sea, yo veía como el espacio entre el brazo, o sea, yo veía un espacio, podía ver a través del brazo. Y yo me acuerdo que eso fue súper traumante porque ver toda la sangre, ver a mi padrastro así, y a mi mamá, y a mi hermanito. Y yo dije, no, o sea, no, como que no lo procesaba y era como un momento de shock en el que, digamos, como que entendía lo que estaba pasando, pero como que no tenía ninguna emoción, simplemente estaba como en shock. Y en ese momento llamamos a unos amigos, fueron, nos recogieron para llevarnos al hospital, a la clínica, que la más cercana queda como 1 hora y media. Que era la principal de Villavicencio. Y yo me acuerdo que en el camino pasábamos por varios retenes, pues porque obviamente en ese tiempo era de paramilitares, de la guerrilla, y pues Villavicencio era una zona roja, que me vine a enterar de eso pues ahorita ya después de grande. Entonces los militares hacían muchos retenes por eso. Y pues mi padrastro iba armado, mi mamá también iba armada. Entonces si nos llegaban como a parar iba a ser un problema. Entonces tocó botar las pistolas de la camioneta. Y en el camino mi padrastro se iba muriendo porque pues obviamente se iba desangrando. Yo me acuerdo que yo iba en la parte de adelante y en la parte de atrás iba mi otro hermano. Iba montado encima de mi padrastro y le iba dando cachetadas, durísimo, le pegaba cachetadas para no dejarlo dormir, lo sacudía y la conmoción era tremenda porque pues obviamente ver que alguien de la familia uno se está muriendo, entonces era como, no sé, o sea, no sé ni cómo explicarlo porque es que no es como que, ay, pasó algo y se murió, no, o sea, yo lo estaba viendo cada vez que cerraba los ojos, yo veía que como que se estaba yendo. Entonces fue como, digamos, ver que una persona que yo amo se duró prácticamente muriéndose como durante 1 hora. Entonces era una tortura minuto a minuto. Y bueno, y pues así básicamente fue lo que pasó. Llegamos a la clínica, atendieron a mi padrastro, pues no tenían como las máquinas o no sé, la herramienta especializada para poder atender eso. Lo tuvieron esa noche ahí y al siguiente día lo trasladaron a Bogotá. Ya me quedé en Villavicencio con mi abuela y mi mamá se fue para Bogotá. Y yo estuve donde mi abuela, ella vivía como más o menos cerca de donde nosotros vivíamos. Y para mí era la cosa más como, no sé, sin sentido y absurda, estar metido otra vez en ese lugar, o sea, estar tan cerca de todo lo que me ha pasado, porque yo me acuerdo que yo me levantaba gritando, no quería dormir, no comía, yo escuchaba golpes fuertes, por ejemplo, no sé, se caía un ejemplo, una olla, yo salía corriendo. Me acuerdo que en una de esas mi padrastro, mi abuelito,
dejó caer como unas tablas y yo me fui corriendo de la finca, yo me fui corriendo y yo corría y por allá me alcanzaron y yo simplemente no razonaba, era ya como instintivo de como salvar mi vida a pesar de que no estaba en peligro. Y estuve así, luego mi abuela me preguntó como, hijo, ¿quiere ir a ver la casa? ¿Cómo quedó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, sí, abuela, vamos y vamos. Fue como a los 15 días. Y fuimos y pues todo estaba con las cintas amarillas, toda la finca, nadie podía ingresar. A mi abuelita pues obviamente la dejaron ingresar porque sabían que ella era la mamá pues de mi mamá. Yo tuve que irme como con gorra, o sea, mi abuelita me ha visto ahí como prácticamente con, como disfrazado, porque pues ella decía que le daba miedo que de pronto se dieran cuenta que yo estaba vivo o que yo estaba ahí, porque se suponía que pues los habían matado a todos. Eh, y entramos al lugar donde empezó, entramos y en el suelo había 6 balas, o sea, 6 huecos de balas y estaban todos los casquillos ahí botados. Uno no podía tocar nada, obviamente. Me acuerdo que había un acuario, nosotros tenemos un acuario súper grande que era como de unos 3 metros por 2 y el acuario estaba todo sucio, o sea, estaba todo como marrón, los peces estaban flotando, olía a podrido. Eh, Fui hacia el parte donde queda la habitación y la cocina y todo estaba lleno de sangre, terrible, lleno de sangre. Había muchas gotas, pero la parte como más impactante fue la de la habitación, en especial el baño, porque había sangre en las paredes. Era como si uno destapara un jugo y empezara a hacer así por todas las paredes. O sea, las gotas, habían chorros literal, que yo dije, Dios mío, cómo no se murió mi padrastro en ese momento. Y en el baño estaba totalmente rojo, todo el suelo de la ducha estaba totalmente rojo, porque él se escondió en la ducha. Y luego salimos caminando por la finca, habían casquillos por todas partes y llegamos al borde de una piscina natural y había un poncho doblado y había un sombrero encima del poncho. Y ahí mi abuelita me dijo como, papi, esto es lo que pasó fue porque esto lo pusieron los paramilitares como en luto o algo así, no sé. Lo dejaron acá porque mataron a Yesid. Yesid era el viviente. Le dieron 16 tiros. Él se tiró a la piscina natural pues para esconderse y cuando salió, me imagino que con una mini Uzi le dieron 16 tiros en todo el cuerpo, lo mataron. Y lo mataron así porque pensaban que era mi padrastro que se había volado. Y pues ya después, escuchando como la versión de mi mamá, la versión de mi padrastro, mientras que nosotros corríamos, mi mamá estaba escondida en la cocina con una toalla en la cabeza y alguien la estaba ahí como escoltando para que ella no se saliera. Y en eso pues mi padrastro, mientras tanto estaba en el suelo de donde empezó todo, revolcándose y él decía que él sentía que Dios lo estaba moviendo, porque es que él decía que de los como quién sabe cuántos tiros que le metieron, solo le pegaron como 5 y todos en el mismo brazo. Él se revolcaba en el suelo, él nos contaba que las balas le pasaban por la cabeza y pues ya obviamente nosotros después pudimos corroborar eso porque él hay unas partes de la cabeza en las que no tiene cabello porque es del roce de las balas, no tiene cabello por acá en una parte, por aquí tampoco, por acá tampoco, tiene cicatrices en los brazos de donde le rozaban las balas y fue eso, solo roces. Y bueno, cuando nosotros salimos corriendo, a él le alcanzaron a dar sus 5 tiros y él se levantó y él pasó corriendo para la habitación. Y en ese momento a mi mamá justamente la habían dejado sola en la cocina y ella sintió que alguien pasó corriendo. Cuando ella sintió que alguien pasó corriendo, ella se quitó la toalla y alcanzó a ver
por una de las ventanas que era mi padrastro. Pero ellos seguían escuchando que habían tiros afuera. Entonces, después como que atando cabos nos dimos cuenta que a lo que mi padrastro salió corriendo de la finca, pues de la sala de la casa, porque es que la casa estaba distribuida como en espacios abiertos, o sea, no era una casa, sino está, digamos, la sala acá, había un pasillo grande para ir al aire libre, para ir a la habitación y así, cosas así. Entonces ellos asumieron que lo que él salió corriendo de la sala, él se había ido hacia las piscinas. Y pues resulta que coincidencialmente en ese momento los vivientes empezaron a disparar. Entonces ahí fue cuando ellos se fueron corriendo hacia donde los vivientes pensando que era mi padrastro. Y eso le dio el chance a mi padrastro de esconderse en la habitación y de poder estar de poder estar como ahí, como esconderse pues. Y, y ellos estaban ahí con mi mamá, luego mi mamá llegó y la tocó, que le abriera, y después de eso, eh, ellos dijeron como, o sea, los paramilitares se dieron cuenta que el que no, que el que habían matado en la piscina no era él, y entonces ellos decían que por ahí alrededor de la casa se escuchaba que decían, ay, ese hijo de puta se nos voló, hijo de puta, que ahora sí la cagamos, que no sé qué, se nos voló. Y entonces pues obviamente ellos estaban en silencio y se escondieron en el baño porque estaba con candado ese lugar y ahí fue como, estuvieron ahí como unos minutos que eran mientras que nosotros corríamos a las otras fincas y todo esto, y fue en ese momento que seguramente los paramilitares pensaron que se habían volado o que ya lo habían matado, porque como eran como 8, entonces lo que hicieron fue que se fueron. Y pues sí, eso fue como básicamente lo que nos pasó en la María, y ya después pues nuestra vida cambió totalmente del cielo a la tierra. Pasamos de tenerlo todo a no tener nada.